Hola, el día de hoy mis compañeros Emanuel Marino Díaz, Fernando Omar Rojas Gaspar y yo, Sara Miguel Domínguez Mastache, hablaremos sobre la Revolución Mexicana. La oposición al porfiriato. Los movimientos de oposición se concentraban en el sector obrero, debido por una parte a las condiciones que vivían y por otra a las ideas obrero anarquistas que se importaban desde Estados Unidos y Europa. Los movimientos y huelgas de ferrocarrileros, mineros y textileros eran los más representativos, aunque también se encontraba el descontento en los hacendados políticos regionales y la élite mexicana. Madero y la sucesión presidencial de 1910. Madero planteó en su libro titulado La sucesión presidencial de 1910 la necesidad de que alguien más ocupara el poder ejecutivo de la nación mexicana. Asimismo, exponía su intención por ser el próximo candidato a la presidencia. Una pregunta es, ¿qué plantea en su libro La sucesión presidencial de 1910 y qué sucedió ese 26 de junio? Las elecciones federales de México de 1910 se llevaron a cabo en dos jornadas. Las primeras fueron el 26 de junio y las otras el 10 de julio. Así, la sucesión presidencial se daría. Subsecuentemente de la publicación del libro de Madero, se creó el Partido Nacional Antirreeleccionista, siendo estos sucesos una de las raíces de la revolución. Las elecciones de 1910. Después de que Porfirio Díaz se había vuelto a postular a la presidencia con Ramón Corral como vicepresidente, Madero fue hostigado durante su campaña electoral tras publicar el libro en 1910, en las que resultó ganador Porfirio Díaz con el 97% de los votos. Madero fue liberado bajo fianza tras las represalias que había recibido, pero obligado a permanecer en la ciudad de San Luis Potosí, de la cual escapó en octubre para refugiarse en Texas, donde proclamó el Plan de San Luis Potosí. El Plan de San Luis Potosí. Este fue basado en la campaña electoral sufragio efectivo y no reelección. Es decir, se buscaba garantizar elecciones justas y que el gobierno no las manipulara a su conveniencia. Madero consideraba que la falta de democracia era una de las causas más importantes de la opresión política, pérdida de libertades y distorsionada división de poderes ejecutivo, legislativo y judicial. En el cuarto artículo del Plan de San Luis Potosí fue declarado el principio de no reelección para cualquier cargo en el país. Otro de los postulados importantes fue el artículo 3, que estipulaba la restitución de las tierras arrebatadas a los pequeños propietarios, sobre todo indígenas, a través de la ley de terrenos. La revolución maderista. ¿Qué fue el maderismo? El maderismo fue el primer grupo que confrontó la Revolución Mexicana, dirigido por Francisco I. Madero, y su objetivo principal era la regeneración democrática en el país tras el sufragio efectivo y no reelección. Al llamado de la insurrección del Plan de San Luis Potosí, diversos grupos se movilizaron para enfrentar al régimen de Porfirio Díaz. En el país comenzó la insurgencia popular y surgieron líderes como Pascual Orozco, Pancho Villa y Emiliano Zapata. A los pocos meses, el gobierno de Díaz estaba aislado políticamente, con una amplia oposición popular y un ejército ineficaz a combatir a los revolucionarios. La presidencia de Madero. Madero esperó el interinato de Francisco León de la Barra y el 6 de noviembre de 1911 tomó el trono de presidente de la República. Madero impulsó una política para atender las demandas revolucionarias y establecer el orden institucional. A pesar de los avances, las reformas de Madero no satisfacieron a muchos grupos revolucionarios quienes atendían soluciones más rápidas a sus demandas. Tampoco agradaron a los porfiristas quienes veían amenazados sus privilegios. Madero no solo enfrentó rebeliones, sino sublevaciones de sectores porfiristas que pedían proteger sus intereses. También promovió la libertad de expresión en el país. El Plan de Ayala fue una proclamación política promulgada y firmada por el jefe revolucionario Emiliano Zapata dentro de la Revolución Mexicana en 1911, en el que se desconoció el gobierno del presidente Francisco I. Madero, a quien acusó de traicionar a las causas campesinas. El Plan de Ayala tenía un enfoque social y político como un plan libertador. Ahora, el zapatismo. El zapatismo es empleado por historiadores para referirse al movimiento armado identificado con las ideas de Emiliano Zapata, caudillo de la revolución, y el
Zapatismo propone que se extenderían los reclamos ideales del movimiento para atender las carencias vinculadas con los derechos sociales. Con el triunfo de Madero se originó la rebelión orosquista, quien se encabezó a las fuerzas maderistas que tomaron Ciudad Juárez. Fue nombrado jefe de rurales de Chihuahua. Sin embargo, quedó inconforme, pues estaba nombrado a ser ministro, no gobernador. En 1912 se proclamó el Plan de la Embocadura, quien en esencia tenía que recuperar algunas de las cosas postuladas que se decían en el Plan de San Luis Potosí. La rebelión de Orozco fue apoyada por los hacendados chihuahuenses y fue sometida en julio de 1912 por el Ejército Federal, al mando de Victoriano Huerta y con el apoyo de Pancho Villa. Las rebeliones de Bernardo Reyes y Félix Díaz. La rebelión, conocida como la Decena Trágica, fue encabezada por estos dos, quienes Madero había perdonado la vida tras sus intentos golpistas en los meses anteriores. Bernardo con su plan de la soledad en 1911 y Díaz con su plan felicista en octubre de 1912. Grupos porfiristas buscaron derrocar a Madero por medio de las armas para restaurar sus privilegios e impedir el reparto agrario. Y estos levantamientos empezaron en 1911, comandado por Félix Díaz. Ambas rebeliones fueron rápidamente sometidas y sus dirigentes apresados y concluidos en la Ciudad de México en 1912. Ahora, ya que sabes de las rebeliones, te preguntas ¿qué fue la Decena Trágica? Las conspiraciones en contra del gobierno de Madero continuaron. Conocidos como la Decena Trágica, se produjo un golpe de estado promovido por los porfiristas y los patrocinados por el embajador de Estados Unidos, Henry Lane Wilson. Los conspiradores pusieron en libertad a Bernardo Reyes y Félix Díaz, quienes Madero, como mencioné anteriormente, les había perdonado la vida. Este decidió traicionarlo y pactó con los golpistas. Madero y Pino Suárez fueron apresados, obligados a renunciar a sus cargos y finalmente asesinados el 22 de febrero de 1913. Rojas, y el día de hoy hablaré sobre hechos importantes que ocurrieron durante la Revolución Mexicana, los cuales son la rebelión orosquista, rebeliones de Bernardo Reyes y Félix Díaz, la Decena Trágica, el zapatismo y el Plan de Ayala, los cuales marcaron un antes y un después en el país. Muchas gracias por su tiempo, maestros y compañeros.